Perfecto, ahora sí vamos a comenzar con la enseñanza de este domingo. La enseñanza de este domingo en el Catecismo de Heidelberg. Como seguimos desarrollando el Catecismo de Heidelberg, vamos por el domingo 33. Ya vamos por el domingo 33, el Catecismo de Heidelberg. Vamos por la pregunta 88 todavía en el tema general que es sobre el agradecimiento que nosotros le debemos al Señor por la salvación tan grande que nos ha concedido en Cristo. Es un agradecimiento, vimos el domingo anterior, profundo, un agradecimiento apasionado, un agradecimiento que se demuestra con obras, viviendo para Él, siendo realmente agradecidos, no solamente de boca, no solamente diciéndole gracias Señor de boca, sino también diciéndole gracias Señor con nuestra vida en búsqueda de la santidad, en búsqueda del amor que viene de Él, en búsqueda de la misericordia que viene de Él, de la constancia y de todo lo que a Él le agrada, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vienen unas preguntas bastante importantes. Entramos en unas definiciones bastante importantes. La pregunta 88 dice así: ¿de cuántas partes se compone el verdadero arrepentimiento y conversión al Señor? Y la respuesta dice de 2. La muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Es este tema precisamente el que venimos hablando. Es un tema muy importante. El arrepentimiento verdadero, la fe verdadera, la conversión. Sobre todo en teología, el tema que nosotros hemos estado hablando se denomina conversión. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos en una iglesia donde hay 50 personas y nosotros debemos suponer que en una iglesia donde hay 50 personas, no todas esas personas son salvas. Solamente Dios conoce el interior del hombre, solamente Dios sabe realmente y puede mirar dentro del hombre, en el corazón del hombre, y saber quién es salvo y quién no, porque el Señor sabe en quién hizo una obra de salvación y en quién no. Entonces realmente en el sentido de poder mirar dentro del hombre, mirar su alma, su corazón, lo más íntimo de su ser para ver si es salvo, solamente Dios lo conoce. Pero hay una forma en que nosotros más o menos podemos deducir si una persona es creyente o no es creyente. Y es precisamente a través de la conversión. Es precisamente a través de la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión es el estado de una persona en el que se puede ver, observar en su vida que realmente su arrepentimiento delante de Dios y su fe en Jesucristo fue verdadero, porque lo demuestra con obras, lo demuestra con frutos. Eso es la conversión. Por eso nosotros podemos ver a personas que conocen ciertas partes de la Escritura, nosotros podemos ver a personas que conocen ciertas partes del Evangelio, que de alguna manera conocen a Dios, que de alguna manera saben acerca de la Trinidad y acerca de las cuestiones básicas de la fe,
Y sin embargo, nosotros no vemos que sus vidas estén entregadas al Señor. Nosotros no vemos fruto en sus vidas. Nosotros no vemos que pertenecen a alguna iglesia o que viven realmente para Cristo, viven para servirle a Cristo y a la iglesia. Y esto es precisamente lo tocante a la conversión. Si nosotros conocemos a una persona que es así, que conoce de la Escritura, que conoce de la palabra, conoce ciertas cosas del Evangelio, pero su vida no ha cambiado, nosotros en ese sentido decimos que esa persona no se ha convertido. Esa persona no se ha convertido. Precisamente por eso se llama conversión. ¿Por qué se llama conversión? Porque hay un cambio en una persona que realmente se ha arrepentido de sus pecados, en una persona que ha tenido una fe verdadera en el Señor Jesucristo. Hay un cambio. Es un cambio visible. Es un cambio que se compone de estas dos partes que nos muestra esta pregunta: la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. La muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo. Y vamos a ver, por supuesto, con más detalle qué significa todo esto, qué es el viejo hombre, qué es la muerte del viejo hombre, y qué es el nuevo hombre, y qué es la vivificación de este nuevo hombre. Pero debemos tener en primer lugar claro qué significa la conversión al Señor. La conversión al Señor significa que una persona no solamente profesó con su boca la fe en Cristo, no solamente recibió el sacramento del bautismo, sino que además demuestra con su vida que su arrepentimiento y su fe y el bautismo que recibió, todo fue verdadero en él. El Señor realmente hizo una obra en él, por lo cual esa persona está convertida. Y esto es algo muy importante, porque si una persona que dice tener fe, que dice ser cristiana, que conoce de la palabra, no tiene estos frutos, si una persona que dice ser cristiana no muestra una vida donde realmente se ve que lo que él amaba anteriormente del pecado ya no lo ama, sino que lucha contra ello, y ahora busca amar lo que el Señor Jesucristo ama y busca gozarse en lo que el Señor Jesucristo se goza. Si una persona no tiene esta señal, si no hay conversión, si no hay una muestra de que algo cambió en él, por eso la conversión se llama así, porque hay un cambio. Si no hay un cambio que se vea, si no hay un cambio que se palpe, que se escuche, que se experimente, entonces, ¿de qué te salvó Cristo? ¿De qué te salvó? Si tu vida visiblemente no está cambiando, ojo, no estamos hablando de perfección, ya hemos aclarado en muchas oportunidades que ningún cristiano en esta tierra va a ser perfecto, porque precisamente aquí lo estamos viendo. Hay una lucha en cada cristiano entre el viejo hombre y el nuevo, es decir, entre esa naturaleza pecadora y la naturaleza nueva de santidad que Dios puso en nosotros cuando vinimos a Cristo. Entonces, no estamos hablando de perfección. No estamos hablando de perfección, solo vamos a ser perfectos cuando estemos en el reino de Cristo. Cuando ya el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Pero, de todas maneras, incluso sin perfección, si en la vida de una persona que se dice cristiana, que se dice creyente, no hay estos frutos visibles en su caminar, en su vida, en su hablar, en su comportamiento, en su manera de pensar, en todo, si no hay este cambio visible, ¿dónde está la conversión? Si no hay este cambio visible, ¿cuál fue la conversión? ¿Qué cambió en él? ¿De qué lo salvó Cristo?
Ya habíamos visto, creo que fue el domingo anterior, habíamos hablado de esto. ¿El Señor Jesucristo de qué te salva? Del pecado. Si el Señor Jesucristo te salva del pecado, si el Señor Jesucristo te salva de la maldad, de la corrupción, del pecado, lo lógico es que entonces te lleve a una vida de santidad. Es lo lógico. Si no, Cristo no se hubiese molestado en venir a padecer por nosotros si su objetivo era dejarnos en nuestro pecado. Al contrario, así como Él es santo, nos vino a salvar para hacernos santos como Él es santo, para que pudiéramos de esa manera, por su perfecta justicia y su perfecta santidad, poder estar en su presencia. Por lo cual dice en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es muy importante este tema de la conversión. No es lo mismo una persona que se diga cristiana a una persona que diga que es cristiana por su vida convertida. No es lo mismo expresarlo con la boca que ver realmente los frutos de la conversión en una persona. Básicamente la conversión es el fruto necesario que tiene que estar sí o sí en una persona que dice que se convirtió, que tuvo fe verdadera en Cristo. Si esa persona dice, yo tengo fe verdadera en Cristo, entonces lo siguiente que tiene que haber en su vida, al recorrer su vida, es una conversión, una clara conversión. Que esa persona se dedique a vivir para Cristo, se dedique a vivir para la iglesia, se dedique a buscar el reino de Dios, se dedique al avance del reino de nuestro Señor Jesucristo en todas las áreas de su vida. En todas las áreas de su vida. Entonces ya sabemos que hay dos partes de las cuales se compone el arrepentimiento y la conversión. ¿Por qué se compone de la muerte del viejo hombre y la vivificación del nuevo hombre? Porque vemos que hay una transformación, es una conversión. Precisamente si una persona dice que Cristo la salvó y supuestamente ahora su viejo hombre tiene que morir, pero vemos que su viejo hombre sigue intacto, entonces, ¿dónde hubo la conversión? ¿Dónde está el nuevo? ¿Dónde está el nuevo hombre que reemplaza al viejo? Esa es la conversión. La conversión es que si Cristo te hizo nueva criatura, esa nueva criatura se tiene que ver. Esa nueva criatura se tiene que escuchar. Vamos entonces a ahondar un poquito más en este tema. Pregunta 89. ¿En qué consiste la muerte del hombre viejo? Dice así la respuesta. La muerte del viejo hombre consiste en que sintamos pesar de todo corazón de haber ofendido a Dios con nuestros pecados, aborreciéndolos y evitándolos. Esta es la primera señal de una persona que se arrepiente, de una persona que de verdad está convertida. Esa persona lo primero que llega a hacer es aborrecerse a sí mismo y sus propios pecados y su propia maldad. Porque él sabe que por culpa suya y no de nadie más, por culpa suya, de sus propios pecados y de su propia maldad, se ha ganado la condenación para sí mismo. Ha procurado también la condenación para los que están a su alrededor. Por su culpa, Cristo tuvo que venir a padecer por nuestros pecados. Por sus pecados ha ofendido al Dios Santo. Por sus pecados ha ofendido al Dios que es amor, que es justo, que es misericordioso, que es bueno. Es decir, la persona que viene a Cristo con verdadero arrepentimiento, lo primero que experimenta es que el pecado es la fuente de todo mal.
El pecado es la fuente de toda amargura. El pecado es la fuente de toda condenación. El pecado es la fuente de toda tristeza. El pecado es la fuente de todo lamento. Cosa que una persona del mundo no puede experimentar porque ama el pecado. Pero una persona convertida, una persona en la cual hubo un cambio en su corazón, una persona en la cual el Espíritu Santo obró, va a experimentar ese odio contra el pecado y va a ver el pecado negro, sucio y asqueroso como es, como Dios lo ve. Y de eso se trata la conversión. Cristo vino para hacernos nuevas criaturas. Cristo vino para restaurar lo que nosotros perdimos en el paraíso. ¿Qué teníamos en el paraíso? Teníamos una imagen perfecta, santa, que Dios había puesto en nosotros. Así nos hizo Dios, a su imagen y semejanza, o sea, santos. Lo que quiere decir que si Dios nos está buscando de nuevo para tener una relación con Él, ¿cómo nos tiene que hacer? Santos. Santos. ¿Qué significa? Que es imposible que una persona sea cristiana de verdad y que no esté convertida. O una persona está convertida y de esa manera demuestra que es un cristiano de verdad, o esa persona no es cristiano de verdad porque no está convertido. Porque a todo el que Cristo llama para que tenga una relación con Él, Cristo lo santifica primero. ¿Y cómo lo santifica Cristo? Con su propia justicia que Él ganó, con su propia sangre derramada, purifica de todo pecado, te hace santo, te hace justo delante de Dios y te recibe. De esa manera te recibe. Y cuando una persona tiene este obrar del Espíritu Santo en él o en ella, en su corazón, siendo transformado, luego de haber sido nacido de nuevo, cuando tiene esta nueva naturaleza santa que no tenía, pero que Dios se la acaba de dar, entonces esa persona, su primera reacción es un aborrecimiento al pecado. Un aborrecimiento al pecado que causa su condenación. Un aborrecimiento al pecado que causa la condenación de sus familiares. Un aborrecimiento a ese pecado que causa la condenación de millones de personas en el mundo y que es la causa de toda la miseria del mundo y que es la causa de todo el mal y es aquello por lo que Cristo tuvo que venir a humillarse y es la mayor ofensa contra Dios. Entonces, lo que sucede en una persona que ya está convertida, lo primero que sucede es que comienza, no de una manera superficial, no de una manera simplemente para aparentar, no, sino realmente en su alma, en su espíritu, en su corazón, comienza a aborrecer el pecado. Y si no hay este aborrecimiento por el pecado, no hay conversión. Hay un aborrecimiento real por el pecado en todo creyente verdadero. Es un pesar, como dice la respuesta. Es un sincero pesar que se siente, que se experimenta, porque ofendimos a Dios con nuestros pecados. A ese Dios bueno que nos buscó, a ese Dios bueno que murió por mí, yo lo ofendí con mis pecados. Por lo tanto, yo aborrezco mi maldad y mi pecado. ¿Y qué pasa cuando yo aborrezco algo? Lo desecho, lo boto, lo evito. Eso sucede cuando aborrezco el pecado. Entonces, por supuesto, junto al aborrecimiento que debemos tener con el pecado, debe haber también un esfuerzo en Dios. Debe haber también un esfuerzo a través de Cristo, un esfuerzo con el poder y con la ayuda del Espíritu Santo para yo evitar todo pecado y todo mal que vaya de nuevo a ofender a Dios.
Yo lo voy a evitar ofender al Señor, voy a evitar ofenderlo con mis pensamientos, voy a evitar ofenderlo con mis obras, voy a evitar ofenderlo con mis palabras, voy a evitar ofenderlo de cualquier manera, porque precisamente aborrezco el pecado, aborrezco ofender a Dios, no quiero ofenderlo. Al contrario, lo que quiero es hacer lo que a Él le agrada. Hacer que se agrade y que se alegre por mis obras, por mis pensamientos, por mis palabras. Eso es lo que todo cristiano desea. Una persona que realmente se ha convertido, eso es lo que realmente desea, agradar a Dios. Pero para agradar a Dios no solamente hay que pensar en lo que a Dios le agrada, sino en lo que odia. El Señor odia el pecado por nosotros, por lo tanto, nosotros también odiamos el pecado y lo evitamos. Buscamos a toda costa huir del pecado, huir de todas tentaciones, huir de tentaciones de avaricia, huir de tentaciones sexuales, huir de tentaciones de idolatría, huir de tentaciones de adorar a Dios como Dios nos lo ha mandado, huir de tentaciones de todo tipo. Eso es lo que debe hacer el creyente. Debe odiar el pecado y debe evitarlo, debe huir del pecado, debe buscar con todas sus fuerzas evitarlo. Y esto no lo va a hacer el creyente como forzado, no. Esto es algo que va a ocurrir naturalmente en el creyente. ¿Por qué? Porque ha nacido de nuevo, tiene un nuevo corazón, tiene un nuevo espíritu. El Señor hizo una obra en él que lo resucitó espiritualmente y esto no lo va a hacer forzado, esto va a ser algo natural en él. Naturalmente cada día va a vivir aborreciendo literalmente el pecado, odiando el pecado y buscando con todas sus fuerzas apartarse de todo pecado, de todo lo que contamine su mente, de todo lo que contamine su cuerpo y de todo lo que lo vaya a llevar a deshonrar nuevamente a Dios, a ofender a Dios y a alejarlo de Dios. En eso consiste la muerte del viejo hombre. El viejo hombre es la naturaleza pecadora, aquella que nos condena y por la cual todos estamos separados de Dios. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Señor te hace nacer de nuevo, te da la resurrección espiritual. Eso significa que hay un nuevo hombre en ti, es una nueva criatura, una creación santa. Dios te da la naturaleza santa que teníamos en el paraíso, el Señor te la vuelve a dar, pero con una diferencia muy importante. En el paraíso, cuando Adán y Eva no habían pecado, ellos tenían la naturaleza santa sin pecado. Ellos tenían la naturaleza santa sin pecado. En cambio, nosotros como cristianos tenemos la naturaleza santa junto con el pecado. Y como tenemos la naturaleza santa junto con el pecado, por eso hay esta lucha. ¿Cuál es la lucha? La lucha es contra un enemigo. ¿Y qué tenemos que hacer con ese enemigo? Matarlo. ¿Y quién es ese enemigo? Mi viejo yo. La lucha es contra mi viejo yo. La lucha es contra esa naturaleza pecadora. Contra esa parte de mí que no quiere obedecer a Dios. Contra esa parte de mí que no quiere pensar lo que le agrada a Dios. Con esa parte de mí que no quiere hablar lo que le agrada a Dios. Con esa parte de mí que no quiere hacer la voluntad de Dios. Con esa parte de mí que todavía quiere odiar y aborrecer a Dios. La lucha es a muerte contra Él. ¿Y cómo es esa lucha a muerte? Pues precisamente despojándonos cada día más y más y más del pecado y de la maldad, evitándolo por completo. Esa es la lucha que tiene el creyente. Esa es la lucha que tenemos como creyentes. Dentro de cada cristiano
Es como si vivieran dos personas. Dentro de Andrés viven dos Andrés. Uno creado a la imagen de Dios, perfecto, santo. Y otro con la naturaleza pecadora, amando el pecado, aborreciendo a Dios. Entonces, ¿qué significa esto para el creyente? Significa una vida de constante lucha. Una vida de constante lucha. Porque por cada paso que nosotros damos para obedecer a Dios, para honrar a Dios, para agradar a Dios, también el viejo hombre intenta dar un paso para deshonrar a Dios, intenta dar un paso para ser rebelde contra Dios, intenta dar un paso para trazar el reino de Dios. Por eso esa es la lucha constante del creyente. ¿Y qué significa que un creyente tenga esta lucha? Que ha sido convertido. Entonces alégrese, gócese, todo creyente que lucha cada día de su vida contra el pecado. Gócese el creyente que aborrece el pecado. Gócese el creyente que aborrece lo que Dios aborrece y que evita lo que Dios evita. Porque ese creyente que tiene esa lucha consigo mismo, ese creyente que tiene esa lucha contra el viejo hombre, contra el viejo Andrés, contra la vieja Daimari, contra la vieja Paola, ese creyente ha nacido de nuevo, es una nueva criatura y es un verdadero convertido, hijo de Dios. En esto consiste la conversión, en dar muerte al viejo hombre. En dar muerte al viejo hombre. Vamos a leer un par de versículos, todavía no. Un par de versículos que me parece que muestran bien, de una manera breve, lo que significa esta lucha contra el pecado, esta lucha por la santidad. Vamos a ver ahora en la pregunta 90, entonces ahora, ¿qué es la vivificación del nuevo hombre? Y la vivificación del nuevo hombre es alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo y desear vivir conforme a la voluntad de Dios, así como ejercitarse en toda buena obra. La vivificación del nuevo hombre hay como una especie de refrán que no es cristiano, una especie de refrán popular del mundo, no sé exactamente de dónde viene, pero lo he escuchado varias veces. Es un refrán que dice, por supuesto no es cristiano, ¿no? Aclaro eso, no es un refrán cristiano, pero es un refrán que dice que dentro de cada persona existen dos lobos. Un lobo blanco que representa todo lo bueno y un lobo negro que representa todo lo malo. Y al lobo que tú más alimentes, ese es el lobo que va a vencer y esa es la persona en que te vas a convertir. Si alimentas más al lobo blanco, entonces te vas a convertir en una persona buena, y si alimentas más al lobo negro, entonces te vas a convertir en una persona mala. Por supuesto, ese refrán no es cristiano. Es un refrán que está dicho desde una perspectiva completamente moralista, porque nosotros sabemos que delante de Dios no hay ninguna persona que sea buena, ¿no? Ese refrán es una realidad, pero para los cristianos. Los cristianos sí tienen dentro de sí una dualidad. Los cristianos sí tienen dentro de sí una batalla literal de el bien contra el mal. De mi yo santificado, hecho justo por el Señor, y mi otro yo viejo,
amador del pecado y de los deleites, y que aborrece al Señor. Entonces, nosotros venimos al Señor en arrepentimiento y fe, es correcto. Pero ¿luego de qué? Luego de una vida de haber estado habituados al pecado, de haber estado habituados al aborrecimiento de Dios, al aborrecimiento de lo santo, al desprecio de lo santo, pero nos ejercitábamos, ese era nuestro ejercicio diario, era el pecado. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer morir al viejo hombre, no solamente debemos aborrecer el pecado y no solamente debemos evitar el pecado, si nosotros queremos que el viejo hombre muera y si queremos vivificar al nuevo hombre, tenemos que ejercitar nuestras mentes, nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras obras, a todo lo santo. El esfuerzo no se trata solamente de aborrecer el pecado y evitar el pecado, sino de buscar activamente la santidad, de buscar activamente todo lo que sea bueno pensar, todo lo que sea bueno hablar, todo lo que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios, efectuarlo, hacerlo, buscarlo, desearlo. Vivir alegres y gozosos en Dios porque ya tenemos a Cristo. Ya estamos en Cristo, por su gracia tenemos ya la vida eterna mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez que el cristiano entonces aborrece el pecado y lo evita, se esfuerza proactivamente en la búsqueda de todo lo que es santo, de todo lo que es perfecto, de todo buen pensamiento, de toda buena palabra, de todo lo que vaya a glorificar a Dios y de todo lo que vaya a ayudar al prójimo a acercarse a Dios y a mirar la obra de Cristo en nosotros. Esto es la vivificación del nuevo hombre. Esto es la conversión cristiana. Cuando una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha recibido a Cristo con verdadera fe, ocurre una conversión en su vida. Y la conversión que ocurre en su vida es esta que hemos descrito en este momento. La conversión que ocurre en su vida es una en la cual odia lo que Dios odia, ama lo que Dios ama, busca lo que Dios busca, sus prioridades son las prioridades de Dios. La conversión es lo único que le puede indicar a una persona si es de verdad cristiana o no. Eso era lo que ocurría en la iglesia de Corinto, y por eso Pablo los reprende y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y ese es el primer texto que vamos a leer en este momento. Segunda de Corintios 13:5 dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, Pablo les está diciendo: examínense si ustedes son creyentes. ¿No tienen ustedes la seguridad de si son creyentes o no? A menos que estén reprobados. Es decir, una persona que no tiene la seguridad por su vida cambiada
de que de verdad es un siervo de Cristo, una persona que no tiene esa seguridad, una persona que no sabe si es salvo o no, una persona que no sabe si su fe ha sido verdadera o no, precisamente porque no tiene una conversión en su vida, lo más probable es que no tenga la salvación. Lo más probable es que no haya recibido a Cristo con verdadera fe. Por eso, Pablo les dice, examínense a ustedes mismos. Y si se examinan con sinceridad, ustedes van a saber si realmente son salvos o no. Porque la conversión que ocurre en una persona que de verdad recibió a Cristo con fe, la conversión que ocurre es tan radical, la conversión que ocurre es tan profunda, la conversión que ocurre es de magnitud tal que esa persona va a saber que algo pasó en su vida. Y si no pasó, también lo va a saber. Entonces Pablo les dice a esa iglesia, examínense si están en la fe, examínense si son cristianos de verdad. Y si ustedes se examinan con sinceridad, ustedes van a saber. Y con sinceridad se van a responder, no, yo no me he convertido, yo no tengo esas señales, yo no lucho contra el pecado, yo sigo viviendo mi vida básicamente igual. O si se convirtió, esa persona lo va a saber inmediatamente, no, yo sí me convertí, yo lucho contra el pecado, yo trato, me esfuerzo por vivir la vida lo más agradablemente posible al Señor. Por eso es muy importante este tema. Por eso es muy importante la conversión. Porque hay muchísimas personas que creen que son cristianos cuando no tienen ninguna lucha contra el pecado. Creen que son cristianos cuando no tienen ningún verdadero esfuerzo por buscar la santidad. Creen que son cristianos cuando no se gozan verdaderamente en Dios por Cristo. Creen que son cristianos cuando no se duelen por el pecado, cuando no se duelen por haber ofendido a Dios. Creen que son cristianos cuando no se ejercitan en toda buena obra. Y viven engañados, engañándose a sí mismos y engañando a otros, siendo peor de lo que eran antes. Por eso este tema es muy importante. Una persona solamente puede saber si es cristiana, si ha sido convertida, y solamente puede saber si ha sido convertida si todos los días lucha por matar al viejo hombre y por vivir y por vivificar cada vez más al nuevo. En ese sentido, entonces, vamos a leer un par de pasajes adicionales. Vamos a leer 2 Corintios 5:17, es un pasaje clásico que todos sabemos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y está muy claro. Ningún cristiano, nadie que venga a Cristo es la misma persona después de venir a Cristo. Nadie. Cambia radicalmente, cambia por completo. Su amor por Cristo y su agradecimiento eterno por una salvación tan grande lo va a cambiar por completo. El nuevo corazón, la nueva naturaleza que Dios le dio lo va a cambiar por completo. Toda su vida va a luchar contra el pecado y toda su vida va a luchar por ser más santo y agradar más a Dios y hacer la voluntad de Dios y buscar el reino de Cristo. Y también quiero leer el pasaje en Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 hay un pasaje que habla de esta lucha. Ya el del capítulo 7, sabemos que ahí hay un pasaje que habla de esta lucha contra el pecado. De hecho, porque siempre lo mencionamos tanto, el pasaje del capítulo 7 como el texto clásico para mostrar la lucha
interna que todos los cristianos tenemos. Quiero ahora leer un poquito en el capítulo 8. En el capítulo 8 dice así, desde el primer versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, allí Pablo lo está diciendo. Los que verdaderamente están en Cristo son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sépanlo. Allí Pablo está dando una señal de entrada. Los que están en Cristo tienen vida eterna, pero ojo, los que están en Cristo son los que no están conforme a la carne, no están viviendo conforme a la carne, sino que están viviendo conforme al Espíritu. Ojo, no cualquiera que dice ser cristiano es cristiano. Debe tener esta característica. Y sigue diciendo: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que ocurre en un creyente. La ley de vida, la ley del Espíritu me ha librado. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué murió Cristo por mí? ¿Para qué resucitó? ¿Para qué ascendió a los cielos? ¿Para qué hizo esta obra redentora? Para librarme de la muerte, del pecado, de la maldad y hacerme a su imagen. Se me pasó la página. Aquí, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, y por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura acerca de quién es un creyente verdadero. La carne por sí sola no podía recibir a Cristo. La carne por sí sola no podía reconciliarse con Dios. La carne por sí sola no tenía poder para vencer el pecado, no tenía poder para pagar la condena del pecado, no tenía poder para obtener la justicia que se necesita para la salvación. Para eso Dios envió a Cristo. Cristo como hombre verdadero y Dios verdadero, tomando nuestro lugar, en nuestro lugar vence el pecado con su poder. No cae jamás en ninguna tentación, se mantiene perfectamente justo, se mantiene perfectamente santo, obedece perfectamente la ley de Dios, va a la cruz, se sacrifica en nuestro lugar, derrama su preciosa sangre en nuestro lugar, paga por nuestros pecados, muriendo por nosotros, muriendo en nuestro lugar, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Al tercer día resucita, luego asciende al cielo, venciendo la muerte, venciendo el pecado. Y porque Él venció la muerte y porque Él venció el pecado, a todos los que creen en Él les ha dado también el poder a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, de vencer de igual manera la muerte y de vencer de igual manera el pecado, tanto en esta vida, luchando con su poder y con su ayuda, como en la vida venidera, de una manera perfecta, siendo librados completamente del pecado. Entonces ya vemos por qué razón es tan importante este tema de la conversión. Y la última pregunta. Ok, ya me quedó claro lo que es la conversión. Ya me quedó claro que una persona sin conversión, imposible que sea cristiano. O es convertida y es cristiano, o no es convertido y no es cristiano. Ahora yo quiero saber algo. ¿Qué son las buenas obras? Ojo, fíjense la pregunta que se está haciendo. ¿Qué son las buenas obras? ¿Quién no sabe qué es una buena obra? ¿Quién no sabe? Quien sea, cualquier persona en la calle, yo le pregunto qué es una buena obra y me va a decir lo que es una buena obra. ¿Por qué razón estamos viendo esta pregunta? ¿Qué son las buenas obras? Porque nosotros debemos tener la definición de las cosas que Dios tiene. Y nosotros vamos a ver ahorita cuál es la definición de Dios de lo que es una buena obra de verdad.
que son las que realizan los cristianos verdaderos, los convertidos. ¿Qué son las buenas obras? Respuesta: únicamente aquellas, escuchen bien, las buenas obras son únicamente aquellas que se realizan con fe verdadera, conforme a la ley de Dios, y se aplican solamente a su gloria, y no aquellas que están fundadas en nuestras buenas intenciones o sobre instituciones humanas. Es decir, Dios no tiene la misma definición de buena obra que tiene el mundo. Si uno le pregunta a cualquier persona del mundo qué son las buenas obras, las personas nos van a decir: una buena obra es darle de comer a los pobres, una buena obra es ayudar al necesitado, una buena obra es prestar cuando te piden prestado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dice que si estas buenas obras no son hechas con verdadera fe, si estas buenas obras no son hechas conforme a la ley de Dios, si estas buenas obras no se aplican solamente a su gloria, entonces realmente no han pasado la prueba de ser buenas obras. Un ejemplo: dar de comer a los pobres, a alguien que lo necesite, es una buena obra, en sí mismo es una buena obra. Pero si una persona hace esta buena obra sin fe, sin dar gloria a Dios, esa buena obra que hizo esa persona sin fe, sin buscar la gloria de Dios, aunque haya sido una buena obra, esa obra le es contada como mala. No porque la obra en sí misma sea mala, la obra en sí misma es buena. La obra en sí misma es buena. La obra en sí misma puede ser buena, pero a la persona le es contada como mala por no tener la motivación correcta, por no tener la intención correcta, que es la gloria de Dios. Haber recibido a Cristo con verdadera fe. Entonces, por no haber recibido a Cristo con verdadera fe, por no conformarse con la ley de Dios y por no buscar la gloria de Dios, esa persona, aunque realice una buena obra, una obra que en sí misma es buena, a esa persona le es contada como mala. Entonces, básicamente, ¿qué nos dice aquí el Señor? Que solamente los creyentes pueden realizar buenas obras. Solamente una persona convertida verdaderamente a Cristo puede realizar buenas obras, porque solamente los cristianos han tenido fe en Cristo, fe verdadera en Cristo, se esfuerzan por conformarse a la ley de Dios y de forma general siempre buscan vivir para la gloria de Dios. Entonces, un creyente que muchas veces tome decisiones y haga obras que no tengan la gloria de Dios como meta final debe arrepentirse. Debemos arrepentirnos. Siempre nuestro esfuerzo debe ser hacer buenas obras. Y las buenas obras son todo tipo de obras, palabras, pensamientos que sean para la gloria de Dios, que ese sea su fin principal y que por supuesto vayan acompañados de la verdadera fe y de conformarse a la ley del Señor. Si yo trato de definir, como hace el mundo, lo que es una buena obra, no voy a llegar a ninguna buena obra. Una buena obra es lo que Dios dice que es una buena obra. Para hacer buenas obras, primero hay que ser la principal buena obra. La única manera de hacer buenas obras es hacer la principal buena obra. ¿Cuál es la principal buena obra que una persona puede hacer? La principal buena obra que una persona puede hacer es tener un arrepentimiento verdadero de pecados y recibir a Cristo con verdadera fe. Luego de que esa persona haya hecho la primera buena obra, que es reconciliarse con su Dios, esa es la primera buena obra, reconciliarse con Dios, entonces esa persona luego puede pensar en hacer buenas obras de verdad. Porque ya se reconcilió con Dios, ya hizo la buena obra de las buenas obras. Esa es la máxima buena obra, recibir el perdón y el regalo de vida eterna de Cristo. Y luego de eso, entonces una persona es capacitada por Dios
llena de su Espíritu Santo y de esa manera obtiene de Dios el poder, el amor, la ayuda, la luz, la sabiduría y todo lo que necesite, el conocimiento de Dios, la transformación de vida que necesite para hacer todo tipo de buenas obras. Y ya para finalizar en cuanto a esto, vamos a leer un pasaje que ya hemos leído varias veces, pero es un pasaje de todas maneras que aclara, siempre aclara este tema, lo deja muy claro. En Efesios 2, versículos del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, queda claro que no somos salvos por obras. Lo único que aportamos para nuestra salvación fue el pecado, más nada. Cristo lo hizo todo para nosotros, por nosotros, en nosotros, para su gloria, por su misericordia, por su gran amor, para su siempre, siempre y eterna gloria. Versículo 10, que es el que tiene que ver exactamente con este punto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es imposible que un cristiano diga que es cristiano sin ser convertido. Miren para qué fuimos creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios es tan misericordioso y asegura de una manera tan fiel nuestra salvación, que Él no solamente nos preparó las obras que necesitábamos para ser salvos, sino que además de eso, Él ha preparado las obras de santidad que tú vas a hacer por el resto de tu vida, hasta que Él venga. Maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso su poder y maravilloso su amor. Gloria a su nombre por siempre.